hemos tratado de unirnos al clamor del doctor Armando, quien me pasó varios correos la semana pasada para que tuviésemos una participación en el evento de historia y de alguna manera continuar colaborando con el Departamento de Deporte. Cuando nos pusimos a pensar qué traer, no fue difícil. Y entonces el casi doctor Pedro Santana, individuo que tiene muchas ideas, me decía que por qué no unir los hechos que han trascendido en la Universidad de las Ciencias Informáticas y la vida de Alcides Segarra, y entonces consideramos este título, la obra educativa de Alcides Segarra Caro, como iniciador en la práctica del boxeo en la Universidad de las Ciencias Informáticas. El problema de la investigación está en cómo contribuye la obra educativa de Alcides Segarra al surgimiento de la práctica del boxeo en la Universidad de las Ciencias Informáticas, y como objetivo bueno demostrar la contribución de esta obra educativa. Nosotros utilizaremos entonces una sistematización de esas ideas que ha mantenido el profesor Alcides Segarra desde que abrieron la Universidad de las Ciencias Informáticas, y además nos apoyaremos para ello de los métodos dialécticos históricos en función de poder concretar una sistematicidad lógica del proceso. También utilizaremos los análisis de síntesis para lograr concretar hechos, procesos y fenómenos que van a permitirnos arribar a conclusiones de la misma. Bien, más que guiarnos de este PowerPoint, que a mí estas técnicas a veces me molestan, no me son muy factibles. Sí, como todas personas de los que hemos estado cerca de la UCI, pues nos retoma aquellos primeros momentos. Nosotros compartíamos en la Escuela Nacional de Boxeo cuando se crea esta institución, y allí llega la profesora, la doctora Yuneisi, a raíz del primer encuentro aquel de los venezolanos acá para operarse, solicitando a la Escuela de Boxeo que se dieran actividades acá a los pacientes que estaban llegando de Venezuela. Y así es como nosotros tuvimos nuestro primer encuentro con la Universidad de las Ciencias Informáticas. Fue muy grato porque nos recibió el rector en aquella mañana, recuerdo ya estaba presente el rector, y se nos abrieron las puertas aquí en la universidad. Precisamente en ese primer encuentro maduró la idea de que nosotros pasáramos a ser profesores juntos aquí a la universidad. Y sí, nos recordamos mucho aquellos primeros momentos interesantes, ¿no? Seguidamente de eso, pues se le ocurre al profesor Alcides Segarra, después de haber tenido un encuentro con el rector, en el que él proyectaba cuáles eran las intenciones que tenía la dirección del país, fundamentalmente Alcides Segarra, con la creación de esta universidad. Le hace una explicación de cómo iban a estar distribuidas las facultades y la intención que tenía la facultad número 8 en aquel momento de asumir la línea de investigación del Instituto Nacional de Deporte, que es un órgano central del Estado. Entonces eso nos motivó en llegarnos a la facultad 8 e iniciar allí un proceso de investigación que también de alguna manera pues le vamos a presentar. Bueno, aparecía una convocatoria para nosotros de qué establecer como relación unívoca aquí en la UCI. Siempre nos llamó la atención lo inmensa que era esta institución y la cantidad de proyectos que había. En aquel momento no sabíamos cómo caminar para los docentes. Realmente los primeros años de Segarra y mío acá era de la escuela de boxeo, cogíamos por aquí atrás y terminábamos aquí en el rectorado. Y en ese primer instante, precisamente en una de estas aulas se estaban defendiendo uno de los proyectos de la Facultad 8. En aquel momento la dirigía el doctor Alcides, y sale una primera programación para digitalizar la planificación del entrenamiento, que se hizo por unos estudiantes que hoy son profesores de esta universidad, que cada vez que me ven les rindo pleitesía, porque ellos lograron de entrada llevar a digital
todos los planes de entrenamiento que tenía Sagarra desde el año 60. Eran papeles amarillos que ya estaban, que casi no se podían tocar. Bueno, eso fue un trabajo que se hizo por la Facultad 3 y por la Facultad 8, porque también participaron compañeros que hoy son profesores ya de la Facultad 3. Logramos entonces recuperar todos los planes gráficos que tenía Sagarra del entrenamiento, y entonces se comenzó a digitalizar esa primera intención, que quedó casi en un plano ya de colaboración también con la dirección del INDE. El otro trabajo que se hizo fue precisamente la de control, porque en aquel momento todavía estaba el doctor Pedro Luis en Cuba, Pedro Luis Díaz Benítez, con su tesis doctoral, que era un sistema de prueba para el control y evaluación de la preparación de los boxeadores cubanos en el equipo nacional. Entonces se logró digitalizar junto con la COJAE el sistema ese de evaluación, que también concluyó aquí en la UCI, pero que bueno, los profesores eran algunos del CREA, otros de la COJAE y los de aquí de la UCI. Y ya en el año 2009 aparece un poco esta necesidad de los estudios de inteligencia deportiva, que acá los profesores del departamento de deporte le llamaron estudio contrario, a Sagarra le gustó aquel nombre, y también se trataron de hacer algunas cuestiones ahí, de las cuales verdaderamente a mi poder nunca llegó nada, resultado así, pero bueno, allí se divulgó ese resultado, ¿no? Bien, entonces de manera de síntesis, creo que sí, una de las personalidades que han estado muy motivadas por el desarrollo educativo de no solo de los estudiantes, sino de los profesores, ha sido el profesor Alcides Sagarra. Ha impartido conferencias casi en todas las facultades. Recuerdo el decano de la Facultad 1, o aquel compañero que había, generalmente cuando iniciaban las preparaciones de los eventos deportivos, siempre convocaba a Sagarra para que diera una conferencia ahí. Así lo hacía el profesor Héctor, que era decano de la Facultad 10. Así lo hacía la doctora Zaida en la Facultad 3, perdón, Héctor en la 10. Y de alguna manera, aunque quizás a veces no sucedía como parte de una programación de la Dirección de Deporte, Sagarra siempre estaba inmerso en todas las demás facultades, interactuando con los estudiantes, involucrándolos en la necesidad de que hicieran actividad física y de alguna manera abriéndose a las posibilidades de que los estudiantes trabajaran con investigaciones propias del boxeo. Más tarde entonces se logró que varias facultades y estudiantes de la UCI visitaran la escuela de boxeo. En aquel momento teníamos todavía acá a Guillermo Redondió y esos boxeadores, y muchos fueron partícipes de cómo vivían ellos, y hacíamos algunos análisis allí educativos que fueron interesantísimos con los estudiantes de la UCI. Bueno, entonces este resultado de las actividades que se vinieron haciendo permitieron que ya el año pasado la dirección del Departamento de Deporte, unido por la FEO y las demás organizaciones políticas y demás de la universidad, estableciera la primera convocatoria para la práctica del boxeo en la Universidad de las Ciencias Informáticas. Quiero decirle que hace muchos años estuvo la intención del profesor Sagarra, porque existe un campeonato mundial universitario de este deporte, y nosotros éramos una de las universidades que podíamos de alguna manera convertirnos en piedra angular para que otras instituciones del país también lo hicieran, ¿no? Y creo que esta idea ha ido madurando. El actual comisionado nacional de boxeo ha estado sensibilizado con este trabajo. Bueno, a modo de conclusión, entonces podemos decir que se mantiene una motivación importante por la máxima dirección del boxeo cubano en continuar acercándose a la Universidad de las Ciencias Informáticas. En este momento, hace 15 días, se reestructuró en la Federación de Boxeo la Comisión Científica y Técnica, y precisamente dentro de los proyectos que se están orientando por la máxima dirección del INDER, aunque el INDER
en estos momentos también está sustentado posibles cambios por la máxima dirección del país y eso genera que no se camina rápido, pero sí está la intencionalidad de que se sigan estableciendo proyectos de intercambio colaborativo con la Universidad de la Ciencia Informática. En todo, de alguna manera u otra, el profesor Alcides Zagara está muy interesado en continuar llevándolo. Bueno, muchas gracias por la atención prestada.